Queridos hermanos y amigos todos, sean bienvenidos a nuestro martes de clase. Gracias por seguir conectándose con nosotros. Juntos hemos llegado ahora a la lección número 8 de este curso dedicado a las primeras comunidades cristianas. Doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, queridos alumnos, maestros, amigos, hermanos que se conectan con nosotros. Sigamos caminando en este itinerario de los discípulos misioneros y sigamos adentrándonos en esta apasionante historia de los inicios de nuestra Santa Iglesia. Los invito para que comencemos esta lección número 8 poniéndonos pues en las manos del Señor. Sigamos orando a Dios Padre Todopoderoso ahora de una manera muy especial, pidiendo su poder salvador para que mande la paz a las naciones, especialmente a los países que en estos días se encuentran en grave conflicto. Nos unimos a las intenciones del Santo Padre y nos unimos también a la intención de toda la Iglesia para pedir en este tiempo la unidad y la paz en un ambiente del sínodo. La lección de esta tarde está titulada La Iglesia de Jerusalén y la Iglesia de Antioquía. Ese será el tema de nuestro estudio, pero como digo, primero iniciemos haciendo un momento de oración y poniendo la intención del Santo Padre en el centro de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Espíritu Santo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti que obras en todo tiempo y lugar en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. Y que este Divino Espíritu mande la paz, la reconciliación y la tranquilidad a la Iglesia y al mundo entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para podernos adentrar en esta lección número 8, queridos amigos, vamos a recordar un poco lo que vimos en nuestra lección pasada. Si les parece, revisamos nuestro enlace y a continuación planteamos el triple objetivo de esta nueva lección. Miren, recordemos. En el tema anterior vimos la última parte del estudio de las características de las primeras comunidades cristianas en la narración de los Hechos de los Apóstoles. Las características que distinguieron a las comunidades cristianas, según así lo ha narrado el evangelista San Lucas en el libro de los Hechos. Ahora nos vamos a acercar a las características de dos iglesias que pronto se formaron gracias al ímpetu de los apóstoles y de los discípulos. Nos vamos a acercar a las características de la Iglesia de Jerusalén y de la Iglesia de Antioquía como comunidades de especial importancia. Y como objetivo nos vamos a plantear pues esta triple meta. Primero, vamos a identificar la fisonomía
de estas primeras iglesias particulares, Jerusalén y Antioquía. Segundo, vamos a reconocer el nacimiento y la organización que tenían estas dos iglesias. Y tercero, vamos a reflexionar las experiencias de estas iglesias perseguidas y también la experiencia de los primeros mártires. Con estos sentimientos y con estos objetivos, entonces vamos a arrancar nuestra lección partiendo del encuentro con la palabra. Dos textos del libro de los Hechos de los Apóstoles nos ilustran pues un poco acerca de la vivencia que existe tanto en Jerusalén como en Antioquía en tiempos de los apóstoles. Miren, la primera cita está tomada del capítulo 11 del libro de los Hechos y la segunda cita está tomada del capítulo 13. Allí van a encontrar ustedes la cita completa. Dice el capítulo 11 del libro de los Hechos: entonces regresaron los 11 a Jerusalén. Cuando llegaron, subieron al piso superior de la casa donde ellos acostumbraban alojarse. Solían reunirse de común acuerdo para orar en compañía de algunas mujeres, de María, la madre del Señor, y de los hermanos de éste. Y la segunda cita tomada del capítulo 13 del libro de los Hechos dice también: en la iglesia de Antioquía había profetas y maestros, entre ellos Bernabé, Simón, a quien apodaban el Negro, Lucio el de Cirene, Manahén, el que se crió junto al rey Herodes, y Saulo. Con estas dos citas bíblicas, entonces las tomamos como referencia para adentrarnos en el estudio de la iglesia primitiva de Jerusalén y de la iglesia naciente en Antioquía. En 10 breves números vamos a exponer la lección de esta tarde. Miren, lo primero que decimos, ¿verdad?, y que afianzamos es que gracias a los relatos de San Lucas en el libro de los Hechos y en ese género literario llamado los sumarios, ustedes y yo en las últimas 3 lecciones estudiamos cuáles eran las características principales de las comunidades que se empezaron a formar gracias a la presencia de los apóstoles después de Pentecostés. Cabe destacar, ¿verdad?, que en estas primeras comunidades cristianas, bueno, la mayoría de los que se acercaron a la enseñanza de los apóstoles eran galileos que se habían convertido y que habían creído en Jesús. La mayoría, pues, hebreos. Por esta razón, estos hebreos siguen teniendo una fuerte referencia a la santa religión judía y así siguen observando las prescripciones de la ley, siguen observando el culto, las oraciones. ¿Se acuerdan que lo estudiábamos en la lección pasada? No se desprendieron del todo. Tan es así que todavía acudían al templo y a la sinagoga para realizar sus servicios religiosos. Sin embargo, esto ya también lo habíamos estudiado la vez pasada, sin embargo, estas primeras comunidades también fueron introduciendo elementos nuevos o fueron transformando su culto hebreo en el nuevo culto gracias a la experiencia del Señor resucitado. Así nos hemos dado cuenta cómo las primeras comunidades cristianas se empezaron a reunir en las familias, ¿se acuerdan? Celebraban la fracción del pan y sobre todo se predicaba la buena nueva de Jesucristo muerto y resucitado. Y esta será la característica principal
de las nuevas comunidades. Cristo Jesús, Señor crucificado, muerto y sepultado, que ahora vive glorioso y se ha parecido a nosotros. Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, bueno, nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo de esta primera experiencia de comunidad de fe, los primeros creyentes en Cristo, encabezados por los apóstoles, bueno, pues entonces es una comunidad, como hemos dicho, prominentemente compuesta de judíos. Pero también los apóstoles y los testigos también comenzarán a predicar a aquellos que no son del pueblo judío, pero escuchan el mensaje del Señor. Entonces, bien pronto las primeras comunidades estarán compuestas así, tanto por judíos como por los llamados gentiles, que no son otros más que los que consideraban paganos por no pertenecer al pueblo de los hebreos. Allá hay un testimonio muy interesante en el libro de los Hechos, como Santiago, el primer obispo de Jerusalén, hablándole al apóstol San Pablo, le da cuentas de lo que ha sucedido ahí en las comunidades de Jerusalén y le dice: ¿te das cuenta, hermano? ¿Cuántos miles de judíos son ahora creyentes y son observantes también de la ley? Y no será la única ocasión en que el libro de los Hechos de los Apóstoles hable así en números grandes de los que se han convertido a la nueva religión. Por supuesto, ¿verdad? También vamos a darnos cuenta que el nacimiento de estas primeras comunidades cristianas allí en Jerusalén y en sus alrededores no fue un florecimiento sin obstáculos. Eso sería muy ingenuo pensarlo. Sí, claro, lo más efervesciente fue la conversión de tantos y la creencia de tantos en el Señor Jesús. Claro, así bien pronto los cristianos comenzaron a gozar de gran estimación en el pueblo, los apóstoles en medio de la comunidad. Sin embargo, también empezaron los problemas. Recuerden ustedes cómo los mismos autores materiales e intelectuales de la muerte del Señor Jesús todavía están vivos en tiempos de los apóstoles, y esos mismos serán los que ahora comiencen a desatar la persecución en contra de aquellos seguidores del impostor llamado Jesús de Nazaret. Tanto las autoridades del templo como las autoridades del imperio pronto van a comenzar a manifestar este ambiente hostil contra aquellos seguidores del llamado Jesús de Nazaret, a quien ellos comienzan a llamarle ya así el Cristo o Mesías. Y aquí, queridos hermanos, vemos entonces otras características que pronto van a manchar o a teñir de otro color la comunidad en Jerusalén. Pronto aparecerá la persecución y las represalias, como hemos dicho. Y por supuesto, el asesinato de San Esteban, que nosotros leemos en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, será como el momento culminante, o mejor dicho, el momento iniciante de esta persecución a los discípulos del Señor Jesús. Allí yo los invitaría a que ustedes leyeran el martirio de San Esteban y recordar un poco cómo fue capturado por las autoridades judías, fue llevado a juicio, y San Esteban en todo momento defendió la verdad sobre Jesús y hasta afirmó que él mismo estaba viendo a Jesucristo vivo entre las nubes del cielo. San Esteban, de una forma ejemplar, defendió el cristianismo y echó en cara
todas aquellas anomalías que él veía en la religión hebrea, y hasta puso así como sentencia que Jesús vendría a transformarlo todo. ¿Quién no recuerda el martirio de San Esteban, que a las afueras de la ciudad santa fue apedreado? Y hasta el detalle de que Saulo estará de acuerdo en el asesinato de San Esteban. Así, con el martirio de San Esteban comenzó una terrible persecución en contra de los discípulos y seguidores del Señor Jesús. Esto, como lo seguimos leyendo en el libro de los Hechos, la persecución sangrienta provocó que muchos de los discípulos del Señor Jesús se dispersaran de Jerusalén. No huyeron, pero sí se dispersaron a otras comunidades en donde siguieron transmitiendo la verdad de Jesucristo, mientras que unos cuantos se quedaron en Jerusalén, sobre todo los apóstoles. Ellos no huyeron. Sí, los demás discípulos y testigos se diseminaron por todas las comunidades al norte de Israel, pero insisto, no se diseminaron para esconderse, sino se diseminaron alejándose un poco del peligro, pero anunciando la verdad de Jesucristo. Por su parte, allí en Jerusalén, esta terrible persecución y masacre pues no tuvo tregua. También en el libro de los Hechos vemos cómo Herodes, ¿verdad?, no se quedó quieto. Herodes, el mismo que en el Viernes Santo habíase burlado de Jesús y hasta lo había provocado para que le hiciera un milagro, ahora el rey Herodes capturará a Santiago Boanerge, el hermano de Juan, y lo mandará a decapitar. Santiago es el primero de los apóstoles en derramar la sangre por la causa de Jesucristo. Y hasta dice el libro de los Hechos, ¿verdad?, que el martirio de Santiago provocó gran agrado entre los judíos observantes, entre los judíos escribas, fariseos, entre los judíos no convertidos a Jesús. Y esto, ¿verdad?, como que alentó mucho más la persecución sangrienta a la reciente nacida iglesia de Jesucristo en Jerusalén. Una iglesia pues perseguida. Esta será una de las características fundamentales de la iglesia naciente. Por eso, queridos amigos, permítanme hacer un paréntesis. La iglesia de Jesucristo siempre ha sido perseguida. Y aquí lo podemos ver desde sus orígenes, desde su inicio. La iglesia de Jesucristo en 2000 años nunca ha dejado de ser perseguida de una forma o de otra. Y ustedes me entenderán muy bien que ahora en pleno siglo XXI, también en nuestras comunidades, también en nuestra nación, también en nuestras parroquias, siempre advertimos alguna forma de persecución a la iglesia, a Jesucristo, a su doctrina, a su verdad. Pues así podemos contemplar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, la persecución de Esteban y su martirio, el martirio de Santiago, y luego aquella persecución de la que habla el libro de los Hechos, encabezada por Saulo, y su deseo de ir a las provincias a capturar cristianos para traerlos a juicio. Sí, estos son los inicios de la iglesia de Cristo, una iglesia perseguida y una iglesia bañada por la sangre de los mártires. Hemos dicho, y ahora lo volvemos a señalar, para darle entonces paso a lo que va a suceder más adelante, no solo en Jerusalén, sino ahora en otra de las comunidades importantes, Antioquía. Cuando los discípulos y demás testigos de Jesús abandonaron Jerusalén para ponerse un poco a salvo, pero también para ir a predicar a otros lados la verdad de Jesús, esto, queridos amigos, comenzó a tener efectos muy importantes en otras comunidades. En Samaria, por ejemplo, que no está muy lejos de Jerusalén. Allí el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra
los hechos de Felipe, el diácono, la grande conversión y el grande éxito, entre comillas, que tuvo su predicación entre los samaritanos que en otro tiempo fueron tan hostiles inclusive a Jesús. Allí ustedes en el libro de los Hechos pues se dan cuenta, ¿verdad?, lo que sucedió en Samaria gracias a la intervención de Felipe, y cómo luego vinieron los grandes apóstoles Pedro y Juan a confirmar en la fe aquellos cristianos que habían nacido gracias a la predicación del diácono. No solo en Samaria, sino también en Fenicia y en Chipre, hasta llegar a Antioquía. Los discípulos y los testigos del Señor Jesús, y también aquellos que habían escuchado la primera predicación de los apóstoles y que eran de lengua griega, pronto pudieron incursionar en estas provincias a las que la Sagrada Escritura llama las provincias helenísticas, por tener lengua griega. Allí el libro de los Hechos nos narra el extraordinario éxito que se tiene en la predicación de la palabra, porque el Espíritu de Jesús también obra en aquellos evangelizadores, y pronto en aquellas provincias comienzan pues a escuchar la buena nueva de Jesucristo y a creer que Jesús el Señor es el Mesías prometido para la salvación de todos los hombres. No pasen de largo, queridos amigos, cuando leamos el libro de los Hechos, lo que sucede en cada una de estas comunidades y cómo poco a poco se va propagando el Evangelio del Señor Jesús, y sobre todo el ímpetu y la entereza que tienen los primeros evangelizadores y la grande convicción de ir a anunciar la buena noticia del Señor. Así, con estos adelantos llegamos a la iglesia en Antioquía. Bien pronto se dieron las condiciones para que en Antioquía se estableciera la iglesia de Cristo, la presencia de los cristianos. Si algunos de ustedes se preguntan en este momento, ¿y dónde quedaba la iglesia de Antioquía?, lean el libro de los Hechos de los Apóstoles para que se guíen un poquito, pero actualmente Antioquía nosotros la ubicamos en lo que es la actual Turquía, al norte de Israel, muy al norte. Hasta allá pudieron llegar los primeros cristianos y allá establecer también las primeras comunidades de creyentes. Dice nuestra lección de esta tarde, ¿verdad?, que los primeros evangelizadores de lengua griega que habían estado primero en la comunidad madre de Jerusalén llegaron a Antioquía. Pronto tomaron contacto con los simpatizantes de aquel lugar y les anunciaron la buena noticia de Jesús. Por supuesto que es el poder del Espíritu del Señor quien acompañaba a estos evangelizadores y que lograron que aquellos antioquenos se convirtieran al mensaje del Señor Jesús. Aquí encontramos el origen de la iglesia en Antioquía. San Lucas destaca una característica principal de la iglesia en Antioquía. ¿Saben? Lucas dice que la iglesia en Antioquía es una iglesia donde han florecido muchos carismas, dones, regalos que Dios ha hecho entre los primeros creyentes. Una iglesia, por otra parte, que renunció a exigir a los nuevos convertidos una observancia de la ley hebrea. Más bien, es una iglesia abierta a las inspiraciones del Espíritu de Jesús y no una iglesia influenciada por las tradiciones judías de muchos de los primeros evangelizadores y residentes judíos que ahora se encontraban en la diáspora. Esta apertura de la comunidad antioquena, esta riqueza de carismas y esta forma en la que han vivido el mensaje del Señor Jesús, entre otras cosas,
por supuesto que va a provocar una grande efervescencia y también una fuerte llamada de atención en sentido positivo de parte de los demás, que los cristianos llegarán a ser admirados de tal forma por la gente en Antioquía, que allí lo dice el libro de los Hechos, ¿verdad? En Antioquía fue el primer lugar en donde a los seguidores de Jesús se les dio el nombre de cristianos, porque predicaban a Jesús como Cristo, como Mesías, como ungido. Si dijimos hace unos números que en Jerusalén, en la comunidad madre, había personajes capitales que dirigían a la comunidad, que predicaban, que organizaban y que estaban de día y de noche al pendiente de la comunidad que todos los días crecía. Recuerden ustedes que en la comunidad madre están los apóstoles, con Pedro a la cabeza, pero con Santiago ya nombrado primer pastor de esa comunidad. Bueno, también en Antioquía va a haber cabezas, también va a haber apóstoles que van a conducir a esta comunidad naciente. Hemos dicho en el texto sagrado al inicio de nuestra lectura, y mencionamos un pasaje capital en el que se mencionan los grandes personajes de la iglesia en Antioquía. Pues bien, aquí volvemos a hacer referencia al texto bíblico diciendo: Lucas en el libro de los Hechos menciona que en Antioquía al menos son 5 los dirigentes de la comunidad, y les da el nombre de profetas y maestros. ¿Se acuerdan? Sería bueno regresar al texto inicial para que ustedes recuerden quiénes son. Entre otros, Bernabé. Él es el principal, el que hace cabeza de esta lista de nombres que nos presenta Lucas. Bernabé, a quien se le hace destacar como el más importante, al menos en este momento, en el grupo de los antioquenos. Más tarde, ¿verdad? Hay que seguir leyendo el texto sagrado. Todavía Pablo, que es el gran perseguidor de los cristianos, tendrá que sufrir su deshonra y su abatimiento en el camino a Damasco, lo recordarán ustedes, y su conversión allí mismo, hasta que una vez convertido y bautizado, él comience a proclamar su verdad en el Señor Jesús y luego sea recibido por Bernabé, y Bernabé lo lleve después a Antioquía y lo presente como un auténtico testigo de Jesús. Entonces habremos de tener allí muy en cuenta que Bernabé y Pablo serán los 2 grandes pilares de la iglesia en Antioquía. Cuando ponemos entonces en una misma perspectiva la iglesia naciente de Jerusalén y la iglesia naciente en Antioquía, nosotros podemos tener una visión panorámica de algo muy peculiar. Sea en Jerusalén, sea en Antioquía, como luego será en otras muchas comunidades y hasta nuestros días en el mundo entero, solo es una iglesia, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que el Señor fundó, y la fundó para ser partícipes de la salvación y del reino de Dios a todos los hombres. Tanto en la iglesia de Jerusalén como en la iglesia de Antioquía, nosotros podemos ver, ¿verdad?, la presencia salvadora de Cristo. Y en estas 2 formas peculiares de vivir la iglesia, encontramos pues, ¿verdad?, 2 formas necesarias y complementarias del único mensaje de Jesucristo. Por una parte, la continuidad con el pueblo de la antigua alianza, que es la iglesia de Jerusalén, y por otra parte, la apertura a los gentiles, a todos los hombres, porque en la iglesia de Antioquía
nosotros vemos cumplido aquellas palabras del Señor. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Finalmente, mis hermanos, con este último punto nosotros concluimos, pero al mismo tiempo hacemos una reflexión sobre nuestra iglesia, sobre nuestra comunidad, sobre nuestra diócesis, sobre nuestra parroquia. Teniendo como modelos la iglesia de Jerusalén y la iglesia antioquena, decimos lo siguiente: estos dos modelos de iglesia nos habrán de recordar a ustedes y a mí siempre la grande tarea de valorar la importancia que tienen los demás pueblos y las culturas, pero al mismo tiempo el modo de vivir una misma fe. Es necesario que nuestra iglesia siga trabajando en esa integración de la diversidad, tanto en nuestros grupos laicales dentro de la Iglesia de Cristo como en el resto de nuestra comunidad. Una iglesia inclusiva, una iglesia de puertas abiertas, o como dice hoy el Santo Padre Francisco, una iglesia sinodal, que camine con todos, que escuche a todos, que participe con todos, que dialogue con todos. Necesitamos orar juntos para impulsar siempre esta misión que Jesús nos ha encomendado, porque la tarea del Señor Jesús encomendada a su iglesia no ha sido terminada. Hay que ir a todas las naciones, a todos los hombres, y hay que anunciarles esta buena noticia de Jesús. Ojalá, mis hermanos, que nosotros, tanto en esta parroquia que todos formamos como en nuestra iglesia católica, en este tiempo y en estas circunstancias, caigamos en la cuenta, ¿verdad?, de que tenemos que volver a nuestros orígenes y tenemos que rescatar muchas cosas que están en la base de nuestra fe y en la base de nuestra santa religión. Yo les propongo como actividad final y como pase de lista, mismo que agradecería que me reportaran, pues estas preguntas sencillas, que es una tarea que nos ayudará pues a comprender y a profundizar lo que hoy hemos estudiado. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, como ya lo habíamos mencionado, van a encontrar ustedes las palabras de San Esteban, el protomártir. ¿Qué fue lo que proclamó acerca de Jesús? ¿Y qué fue lo que dijo delante de sus adversarios? E inspirados en este discurso de San Esteban, pues vamos a contestar lo siguiente. El testimonio de San Esteban, ¿qué aporta para tu vida apostólica, para tu propio compromiso cristiano? Segunda cosa. ¿En qué se parecen nuestras comunidades a las iglesias de Jerusalén y de Antioquía? Y finalmente, ¿qué rasgos de las iglesias de Jerusalén y de Antioquía me parecen más fuertes para promoverlos en mi comunidad o en mi parroquia? Con esto, queridos amigos, terminamos el estudio de esta tarde. Espero encontrarme con ustedes el próximo martes, con el favor de Dios. Les deseo un buen inicio de la Santa Cuaresma y que el Señor nos conceda días santos, un tiempo propicio de gracia y conversión, y nos encontramos el próximo martes. Gracias y hasta pronto.